El presidente de la República, Gustavo Petro, no se guardó nada y ojo, que reveló que los culpables de todo este chicharrón que hay con la registraduría es el registrador Alexander Vega, que hoy es presidente del partido de la U y también condenó como culpable al procurador Gregorio El Hach. Lo que viene sucediendo en el país es un tremendo peo porque se empiezan a desbaratar las diferentes campañas politiqueras que querían llegar al poder, cuésteles lo que les cueste. Una de ellas claramente fue la de Abelardo del Espriella. El presidente de la República, Gustavo Petro, es bastante claro en su mensaje, es bastante directo y obviamente que culpa con nombre propio a estos personajes. Debemos prestarle atención porque el presidente de la República, Gustavo Petro, compartía ese mensaje dando respuesta a este video del expresidente de la Corte Suprema de Justicia que daba a entender en Caracol Televisión. Me llama mucho la atención algo que usted acaba de mencionar y es que también es grave que un candidato a la presidencia tenga contacto con un contratista de tan alta importancia como lo es Thomas Greg Anson en este momento. ¿Por qué razón? Porque imagínese usted estos contratistas que le prestan el servicio logístico a todo el sistema electoral tienen que tener confidencialidad y no pueden tener relación con ninguno de los candidatos, ni más faltaba. Obviamente esto es un hecho que lo conocemos por lo que dice el presidente. Me llama Ojo, que esto se conocía por lo que daba a entender el presidente de la República. Y aquí con lo siguiente, dice Petro, claro que es delicado que un candidato establezca vínculos con el propietario privado del software de escrutinios electorales que la justicia administrativa que hace 8 años ordenó cambiar por uno público y poderoso. Aquí el presidente Petro vuelve a recalcar que estos miembros de la registraduría no han hecho absolutamente nada en el tema del software y que ahora quedan más que en evidencia lo que viene sucediendo con el señor Abelardo del Espriella. Dice Petro, quien desacató a la justicia fue el señor Vega, o sea, Alexander Vega, el antecesor del hoy Penagos, hoy presidente de la U. Y aquí eso tiene mucha coherencia. Un registrador que luego se termina convirtiendo en un presidente de un partido politiquero. El mismo partido de Dilian Francisca Toro, el mismo partido que terminó fundando Álvaro Uribe Vélez y que terminó también como sucesor a Juan Manuel Santos. Miren esto, pero que como registrador decidió seguir con los softwares de preconteo y escrutinio electoral. Por eso siguen los mismos para elecciones presidenciales, cuando desde el 2018 la Sala Plena del Consejo de Estado ordenó por orden judicial cambiar ese software por uno público y poderoso. Aquí empezamos a entender cómo hay un complejo entramado de corrupción para quedarse con la presidencia de la República. Quien quiso anular el nuevo contrato de pasaportes fue Gregorio El Hach, el procurador, que es no solo copartidario de Alexander Vega en el partido de la U, sino secretario general del Senado por largos años. Y ahora, con mi ayuda determinante, procurador de la Nación. También yo creo que el presidente de la República, Gustavo Petro, empieza a decir que está plenamente decepcionado de ayudarlo a elegir como procurador. Alexander Vega no es solo amigo íntimo del Hach, sino que no solo se mueve como presidente del partido de la U, sino como lobista de la empresa privada de los hermanos Bautista, Thomas Greg and Sons, hermanos que tuvieron problemas judiciales en los Estados Unidos. Pregunta Petro, ¿la prueba? Y dice, fue Vega el que permitió, contra la orden judicial de la Sala Plena del Consejo de Estado del 2018, volver a contratar a la empresa de los hermanos Bautista como escrutadores determinantes de las elecciones presidenciales en Colombia. Dice el presidente, lástima que suceda eso.
la alianza pecaminosa en contratación entre política y los hermanos Bautista puede llevar a Colombia a la violencia más grande. Y esto es bastante delicado. No es un software el que está disponible para estas elecciones, sino tres ocultos, alistándose para un fraude negociado por otro contrato público que los hermanos Bautista quieren recuperar, el de los pasaportes, al que precisamente el procurador Gregorio El Hach ha propuesto anular para que regrese la operación a los mismos hermanos Bautista. Es fácil saber cómo la data general de la ciudadanía usaría de pasaportes pueda ser usada. En el caso de nacionales que salieron y no volvieron a las urnas a que sean suplantados por votos del fraude. Los hechos periodísticos demuestran el trato comercial entre el escrutador, contratista de pasaportes y una candidatura presidencial embajada. Empezamos a entender cómo Petro conoce el modus operandi de esta operación para quedarse sí o sí con la presidencia de la República de nuestro país. Yo creo que este tipo de circunstancias hay que analizarlas bien. Un juez de la República debe dar respuesta clara, contundente sobre este tipo de circunstancias. Incluso sobre la misma situación, ¿qué pasa? El presidente de la República responde al tema de la fiscal general. Y dice Petro, recordemos que Caracol Televisión utilizó el tema de alias Papá Pitufo para tratar de esconder y maquillar lo que ha sucedido con Abelardo de la Espriella. Decía el presidente, alias Papá Pitufo es un contrabandista, lavador de dólares y posiblemente narco, información que yace en la fiscalía. Ha infiltrado al Estado durante 38 años y dentro de él especialmente a la policía de la Polfa, a la Fiscalía y a los organismos de investigación. Compra individuos usando la codicia dominante en su corazón que mata rápidamente. Una vez supe del sujeto, puse blindajes en mi campaña para que no entraran sus dineros. Lo impedí, pero siempre hay codiciosos. O sea, que Petro también da a conocer que hay codiciosos en su propio equipo de trabajo. La codicia mata la vida. El que no esté el señor Marín en Colombia encarcelado es un acto de corrupción oficial y gubernamental. Petro es bastante claro. Yo mismo llamé al presidente de España y al primer ministro de Portugal para que se extraditara a Colombia. Ellos son testigos. Pero un filtro delincuencial lo ha impedido que se verifique por temor a sus confesiones. Que el señor Marín trató de financiar mi campaña es cierto y yo lo prohibí expresamente. Que el señor Marín infiltró altos mandos de la policía indudablemente y aún tiene los altos oficiales a sueldo. Que el señor Marín infiltró los cuerpos de investigación de gobierno, no me cabe duda. Tiene gente en la DIJÍN y en la Fiscalía que infiltró en la Dirección Nacional de Inteligencia, sin duda, y en mi gobierno. Es por eso que no está aquí rindiendo declaración bajo gravedad de juramento. Que agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia se ofrecieron a contactar a Marín para traerlo a Colombia voluntariamente, indudablemente decían una cosa en una parte y otra en la contraria, pero pedían dinero por codicia allá en Europa. Le prometían que no sería juzgado y aquí en Colombia decían que lo iban a traer. Nunca lo trajeron. El intermediario de inteligencia puede jugar a los dos bandos, dice nuestro primer mandatario. Lo cierto es que entre agentes de inteligencia e investigadores de la Fiscalía se han llevado una parte de la fortuna del contrabandista de Marín y él está, aunque controlado, en Europa libre. Yo lo que quiero es que diga toda su voluntad sobre la infiltración que hizo en el Estado desde hace 38 años, libremente y sin presiones políticas. Creo que sé de senadores y presidentes y directivos de la DIAN y aduanas y generales de la policía y expresidentes que temen por sus declaraciones. Algunos intentan matarlos y regresan. Yo no. Yo no tengo ningún trato con él que no sea
que se siente a declarar ante la justicia y se someta a ella y declara la verdad. Pregunta Petro, ¿por qué la fiscalía no logró extraditarlo a pesar de todo mi apoyo? Porque la fiscalía solo investigó sus acciones desde el 2023, pensando estúpidamente que yo estaba involucrado en su red de financiamiento, y despreció al fiscal que sí tenía las pruebas de 38 años de infiltración en el Estado. Cambiaron al fiscal por sectarismo político o por corrupción, no lo sé. Lo que sé es que hubo una alianza entre investigadores de la fiscalía y agentes de inteligencia para robarse al ladrón y no traerlo. Eso le dije a Caracol TV. La fiscal general debe responder por ello. Lo que quiero es verdad y reparación a la industria nacional por el daño que hizo. Claro que sé de expresidentes que lo apoyaban, coroneles que puso en la polfa y senadores y muchos generales y oficiales, algunos en servicio, pero sé también que la fiscalía está infiltrada y que hay una alianza de alto nivel entre fiscales e investigadores de inteligencia aprovechando los dineros de la mafia y que incluso hay funcionarios ligados a las nuevas bandas de contrabandistas tratando de reemplazar al caído que quiere resucitar, alias el bendecido, que mató al director de la DIAN en Tuluá, nuestro compañero, y alias Papaya. Las transacciones entre funcionarios públicos y grandes contrabandistas, y las hacen en Bitcoin. Falta fiscalía para descubrir la verdad judicial. Ya hay pactos políticos con futuros presidenciales de extrema derecha ligados a la Oficina Central de Conducción de la Fiscalía, varios de ellos ligados también a la defensa del paramilitarismo, y uno de ellos resultó ser abogado defensor del mafioso Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. Vean eso, lo que decía el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre todo ese caso, señores, de Abelardo de la Espriella, de la Fiscalía, en este caso también la Registraduría y la misma Procuraduría. Instituciones plenamente, totalmente permeadas por la corrupción. María José Pizarro le respondía a Abelardo, deje el show, Abelardo de la Espriella. Su verdadero peligro no está en las denuncias del presidente Gustavo Petro, que deben investigar la fiscalía, sino en la lista de criminales a los que ha defendido. Igualmente, Gustavo Bolívar le respondía a Abelardo, imaginen cómo serían los falsos positivos en su gobierno. Si de candidato culpa de crímenes a quien quiera, sin pruebas, imagínenlo de presidente haciendo juicios sumarios a diestra y siniestra. Uribe 4.0, Duque 2.0, vuelven los falsos positivos. La matanza será brutal. Dios nos ampare. Dios nos ampare, dice el mismo Gustavo Bolívar. Y para ello, hablando de todo este tema de Papá Pitufo, de el mismo Abelardo de la Espriella y demás, el señor Jorge Lemus, que estaba en la dirección de Inteligencia Nacional, le da sopa y seco a la gente de Caracol. Los voy a dejar a ustedes a que lo escuchen de manera clara. Usted tuvo unas conversaciones con el abogado del señor Pitufo. Ya también confirmamos visitas que hizo un agente de la Dirección Nacional a verse con el señor Pitufo en Europa. Pero el ofrecimiento de beneficios al señor Pitufo contaba con la autorización, conocimiento, al menos información a la fiscal general de la Nación. No, para nada. Pero primero yo quiero decir que ¿cuál fue la gente de la inteligencia que fue a Europa? Ninguno. Nadie fue a hablar con el señor Pitufo. El señor Isaac Beltrán. Claro, sí, señor. No, Isaac Beltrán no era de la Dirección Nacional de Inteligencia. Por favor. Era de la UIAF. Pero sí el gobierno de la UIAF. De la UIAF, pero no era de la Dirección Nacional de Inteligencia. O sea que no era autorizado por mí ni por el presidente.
Bueno, él Bueno. dice lo contrario, ¿no? El señor Beltrán dice que fue por instrucción del presidente. Pero mire, yo ya puse un denuncio penal por el hecho de que el señor Beltrán fue sin comisión a Europa a presuntamente reunirse con el señor Diego Marín. Yo ya lo puse, el denuncio penal está. Y yo no me arrepiento porque pues, eso se tiene que investigar. Yo no es para sancionarlo, ni mucho menos, sino que se investigue. Pero, doctor Lemos, ¿cómo puede usted ofrecer beneficios al señor Pitufo a cambio de colaboración o de que se presente en el país? Bueno, en fin, no tengo los detalles. No, yo no ofrecí. Pero la beneficios. grabación, qué pena, doctor Lemus, pero en la grabación que publicó Noticias Caracol, pues entendemos que es su voz la que está registrada. Sí, Usted mismo termina grabando esa reunión y ahí usted habla, por ejemplo, de la paz total y del interés que tiene el gobierno en que el señor venga a Colombia. Sí, el interés sí es que venga a Colombia y enfrente a la fiscalía y hable con la fiscalía. No es ningún beneficio, que hable con la fiscalía y él para que arregle sus cosas y hable con la fiscalía porque es, a la larga es mejor una persona libre que un privado de la libertad que se vaya a pudrir en la cárcel, y es mejor que hable y que diga todo lo que tiene que ver dentro de esos 38 años atrás que ha habido con la presunta vida delictiva del señor Diego Marín. Pero señor Lemus, es que en las grabaciones que como dice Marcela, pues usted hizo de esa reunión, en algún momento el abogado del señor Marín manifiesta una preocupación por el hecho de que tal vez Estados Unidos lo pida en extradición. Y usted dice en la grabación que eso se puede tratar de matizar si avanzan las negociaciones con él, si él regresa a Colombia, y que de pronto se puede pensar en incluirlo en la paz total. ¿Cómo es que eso no es un ofrecimiento? Entonces, ¿qué es? No, pero no es dentro de la paz total, eso no es así. Mire, la Dirección Nacional de Inteligencia, dentro de la misma ley 2272, tiene la posibilidad de caracterizar a los presuntos delincuentes. Y eso es lo que yo hice y se puede hacer legalmente. Y cuando yo le planteo eso al señor Diego Marín, no al señor, no, al abogado del señor Diego Marín, es planteándole que el presidente, dentro de esa misma ley 2272, puede en un momento dado suspender la extradición, si habría un proceso de extradición para él a los Estados Unidos. Sí, señor Lemos, pero ¿quién le ordenó a usted reunirse con el abogado de Diego Marín? No, yo pedí la autorización al presidente. ¿Tiene el oficio, tiene los escritos, tiene la autorización o eso es puramente verbal? No, el presidente me lo dijo verbalmente, pero sí me la dijo, así de claramente. Y el presidente no lo ha negado. Claro, pero el presidente también está haciendo unas acusaciones muy delicadas, pues no menciona su nombre, pero lo hace en el contexto de esta publicación de Noticias Caracol y también de lo que aquí revelamos a través del reporte Coronel con nuestro colega Daniel Coronel, y él dice que hay prácticamente una alianza entre funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia, haciendo referencia muy posiblemente a la época en la cual usted estaba a la cabeza, con el señor Pitufo, y que incluso había agentes de inteligencia pidiéndole plata al señor Pitufo para darle presuntos beneficios. ¿Usted qué le responde al propio presidente, que es quien hace el señalamiento? No, hay posibilidades de que sí hubiesen esas perversidades, digámoslo así, de algunos funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia, pero la verdad, yo no tengo pruebas. Son rumores que se dieron de que sí había gente que estaba recibiendo beneficios por parte de este señor Marín, sí. Pero yo quiero insistir en... Ahí está. Desbaratando toda esa narrativa del uribismo. Una narrativa bastante barata, que ahora utilizan el tema de papá Pitufo para esconder
el peo, el chicharrón que hay con Abelardo de la Espriella. Tremenda información. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué creen al respecto, señores? Los invito a que por favor dejen su like, dejen su comentario y vamos a difundir este video para que Colombia y el mundo conozcan la verdad. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.